un nuevo programa de Mujer a Mujer, un programa pensado y elaborado por las mujeres del distrito Entre Ríos. ¡Qué bueno! ¿Y nuestra entrevistada, de dónde es? ¿Hasta dónde tenemos que viajar? Vengan, acompáñennos, nos vamos hasta Buenos Aires, hasta la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Martínez. En la provincia de Buenos Aires, Argentina, se encuentra este templo que forma parte de la CEABA, la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires. En este caso, estamos compartiendo el interior y exterior de la parroquia de Martínez, donde tiene su cargo pastoral nuestra invitada. ¡Qué bueno! Claudia, contanos, ¿quién es la entrevistada de hoy? Bueno, la entrevistada de hoy, primero quiero contarles que es una persona súper interesante, con una historia de vida que queremos compartir. Nuestra entrevistada es nacida en Paraguay, actualmente trabaja en la comunidad de Martínez y está a cargo de justamente el cargo pastoral en habla alemán. Con nosotros, Karin Krug. Como comentábamos recién, nuestra invitada es Karin Krug, nacida, ahora ella nos va a contar en dónde, y también nos acompaña Jacqueline en esta entrevista donde vamos a charlar y queremos conocer un poco sobre la vida de esta ministra con una trayectoria lindísima dentro de la iglesia. Hola Karin. Hola Claudia, hola Jacqueline, muchas gracias por poder estar. Bueno, como recién comentaba, me encantaría que nos puedas contar dónde naciste, a qué colegio fuiste, un poco sobre tu familia, tus orígenes. Sí, yo nací en Hohenau, es hoy una linda ciudad en el sur de Paraguay, y en aquel tiempo Hohenau era un pueblo que fue fundada en el 1900 por brasileros alemanes que habían emigrado de Alemania a Río Grande do Sul y en el siglo XIX, y en 1900 se fundó Hohenau. Ahí fueron mis bisabuelos, mis padres nacieron ahí y bueno, yo nací en Hohenau el 21 de agosto de 1956, tengo 64 años. Soy la segunda de 5 hermanas. Después de mí hay un varoncito que nació muerto y mi papá era carpintero. Yo le ayudaba mucho en la carpintería. Yo de las 5 hermanas siempre era un poco la más morruda o un poco la que más fuerza tenía, así que yo estaba ahí mucho con él entre los aserrines y bueno, siempre me quedó un poquito eso de que tendría que volver a hacer algo con la madera. Es muy lindo el olor a la madera y los diferentes tipos de madera. Mi papá era un artesano en eso de ver las vetas y armar así los muebles. Eso era para mí desde chiquita muy fascinante. Teníamos una chacra, entonces nuestra niñez de todas, por ahí menos de las más chicas, estaba marcada desde chiquitas de tener que ayudar en alguna de las tareas. Y eso en parte fue bastante duro, porque a veces el trabajo era más pesado de lo que por ahí uno podía, pero era eso. El carpintero tenía un buen ingreso, si los campesinos tienen una buena cosecha, y si no, a veces estaba bastante estrecho el asunto. Así que trabajamos mucho desde chiquitos. Yo esta mañana estaba recordando que en realidad nosotros en mi casa paterna no aprendimos a jugar. Jugábamos con lo que había, pero esto de sentarse en la mesa y jugar un juego de mesa o eso, mucho no había mucho trabajo, pero una infancia linda, porque era una infancia libre. Y perdón que te interrumpa, ¿y Sí. tenían un colegio cerca? ¿Dónde estudiaron?
La primaria la hice, digamos, en el mismo Buenao, y después la secundaria estuve en un colegio católico en el pueblo vecino, en Obligado, que era un colegio de la Congregación del Verbo Divino. Y eso marcó mucho mi vida, porque eso fue después del Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica empezó a abrirse. Los no católicos éramos bienvenidos, no éramos en ningún momento obligados a participar de las misas. Y ahí me recibí en el Colegio San Blas de Obligado en el año 74. Y con respecto a la vocación, ¿surgió inmediatamente al terminar el secundario? ¿En qué momento se dio? Mira, mi familia era de origen evangélico, tradicional, digamos, no muy activa en la iglesia. La iglesia era, digamos, más puntualmente estaba presente en nuestras vidas. Pero cuando yo empecé el curso de confirmación, que fui porque una amiga me dijo que podemos ir juntas, yo ahí descubrí el Evangelio. Eso fue muy, muy fuerte y muy, muy lindo, esto de que Dios te ama incondicionalmente, donde no tenés que todo el tiempo estar rindiendo y hacer las cosas perfectas, y donde te marcaban aquello que no estaba bien, pero nunca te marcaban aquello que sí salía bien. Entonces, conocer a Jesús, conocer el Evangelio fue para mí un descubrimiento increíble. Y yo creo que ahí aprendió un caminar, a veces en contra de los deseos de mis padres también, de participar de la iglesia. Y fue naciendo esas ganas de querer compartir esto. Y en las charlas con mi pastor, una de las opciones fue poder estudiar teología para trabajar como pastora. Pero eso fue en un tiempo donde en nuestra iglesia del Río La Plata todavía no había pastoras, ni siquiera estudiantes de teología, ni siquiera estaba decidido de que las mujeres puedan acceder al ministerio pastoral. Así que fue algo que fue creciendo. Y bueno, cuando terminé el secundario en el Colegio San Blas de Obligado, mi pastor me consiguió una beca para estudiar teología en Alemania. Antes de eso, digamos, para definir vocación, yo hice un auxiliar en enfermería en el Sanatorio Adventista de Buenao, y bueno, me di cuenta que por ahí eso no era lo mío, y me quedé con la teología. Así que eso fue un poquito el devenir de las cosas. Uy, esa etapa en Alemania, qué interesante. Contanos cómo fue, cómo estudiaste. Bueno, en realidad fue, no sé, hoy mirando para atrás, yo digo, una cosa muy temeraria, porque yo tenía 18 años, yo nunca había ido a un colegio alemán, y el paso de mi pueblo Buenao a una universidad en Alemania fue durísimo. Primero porque extrañé horrores, pero terrible. Idealicé todo lo que era mi familia, mi pueblo, mis amigos y todo eso. Las cartas tardaban 3 meses en llegar a mis padres, y bueno, y además, digamos, fue un shock cultural muy grande, digamos, desde un pueblito chico a un mundo tan diferente. Me costó mucho. Los primeros 2 años fueron terribles. Fueron terribles también por una cuestión, digamos, que me golpeó bastante la autoestima, porque yo siempre en el colegio fui muy buena alumna, y de repente en la universidad, bueno, eso cambió un poco, y bueno, los primeros 2 años fueron complicados. Pero después, con la ayuda de personas, y de repente me agarró no sé, esas increíbles ganas de seguir investigando, y a partir de ahí, después del segundo año, lo fui realmente disfrutando. El saber por el saber mismo,
eso fue muy lindo. De hecho, mi papá y mis padres siempre eran mucho de promover esto, el saber es lindo, el saber por el saber en sí es lindo. Y siempre fuimos adictos a la lectura y entonces, bueno, en ese tiempo ahí en Tubinga, en la ciudad universitaria en el sur de Alemania, eso me ayudó mucho y me acompañó. Así que estuve 6 años, primero tuve que hacer una reválida de mi bachillerato y después 6 años de estudios y la verdad que recuerdo ese tiempo con mucho cariño. Es como que, bueno, uno tenía la responsabilidad de estudiar. Yo tenía una beca que no era suculenta, pero que me podía manejar, incluso viajar un poco con los amigos. Así que ese era un tiempo muy fructífero, muy lindo. Perdón, el tema del idioma, ¿ya fue sabiendo hablar alemán bien? Digamos, ¿cómo se manejó? No, yo hablaba bien el alemán, un alemán un poco arcaico, porque era un alemán, digamos, transmitido por los abuelos y los papás y a través de la lectura. Un desastre fue el tema de la ortografía. Yo recuerdo mi primera monografía en historia de la iglesia, que siempre fue ese mi tema preferido. Mi profesor marcó todos los errores ortográficos y entonces en algún momento puso, bueno, ya conté 300 errores. Eso fue terrible, pero él igual, digamos, me dio una buena nota y porque entendió que algo pasaba acá, que claro. un estudiante alemán normal no puede hacer tantos errores. Pero eso fue mejorando mucho y de hecho después... y lo que me habían recomendado en aquel momento los profesores, que trate de hablar, digamos, todo el tiempo alemán, que no me junte tanto con los amigos latinoamericanos hasta que realmente esté afianzado el idioma. Así que eso hice por un tiempo y después de ahí fue más fácil. Y Karin, una vez que terminaste ese periodo de formación, viniste a Argentina. Sí, yo siempre la idea fue esa, estudiar en Alemania y volver a nuestra iglesia. O sea, eso en realidad nunca tuve dudas sobre eso. Yo no quería quedarme en Alemania, yo quería volver a la iglesia del Río de la Plata, donde en el 74, ya se estaba decidiendo el tema del pastorado de la mujer y para mí estaba claro, yo quería volver. Y me puse de novia y era como que algo que ayudó en ese noviazgo fue que mi marido, que ahora es mi ex marido, también tenía esas ganas de salir, de ir a otro lado y entonces los dos armamos este proyecto de venir juntos a mi iglesia. Yo, después del estudio, yo volví a la Argentina ya de novia, dejé mi novio en Alemania y estuve 2 años de vicaria en esta comunidad donde estoy ahora. Éramos las primeras que empezamos con Silvia Kelsten, un poco más tarde con Aurelia, y fue un tiempo muy interesante para las congregaciones también, porque no sabían dónde meternos, muy lindo y un gran aprendizaje en el vicariato. ¿Podría decirse entonces que sos la primera pastora mujer acá en nuestra iglesia? Yo soy de las primeras que empezamos el vicariato, pero después de 2 años volví a Alemania, me casé, hice 2 años de vicariato en Alemania, en Stuttgart, y después volvimos como matrimonio a la parroquia de Villa Ballester, y yo fui ordenada más tarde. Nuestra primera pastora ordenada era Silvia. Yo me ordené en el 86. Estamos ahí entre las primeras, pero
hay colegas antes, sí. Pero sí, el principio era complicado porque nosotros nos veíamos siempre en esa, digamos, con ese mandato interior de que tenemos que demostrar que podemos. Los colegas varones, muchos no confiaban en nosotros, especialmente cuando éramos casadas y teníamos que atender al marido y cómo van a ser. Son solidarios los hombres entre ellos. Sí. Y bueno, yo creo que a veces hemos trabajado, yo digo, el doble, como para realmente demostrar que podemos. Y también esto de la búsqueda del modelo, porque muchos modelos no teníamos. Entonces fue como una construcción de cada una de nosotros. Primero, yo estudié teología como todos los varones, no teníamos esto de la perspectiva de género y eso no existía en los años 70. Y bueno, después fuimos construyendo nuestro modo de ser pastoras, pero costó. Yo creo que yo todavía soy, digamos, de esa guardia vieja que está muy marcada por eso, ¿no? Esto de trabajar mucho, de investigar, de que todo, en fin. De demostrar que podíamos en este nuevo rol. Sí, exactamente. Las congregaciones en las que estuve fueron siempre, tengo que decir, muy, muy receptivas. Yo hasta hace poco decía que yo no sufrí mucho, digamos, esto de ser discriminada en mi cargo pastoral por ser mujer. Yo no estoy tan segura. A mí me parece que había cosas que yo no vi porque simplemente no quería ver. Yo muchas veces he decidido en mi vida, esta camisa no me pongo y le doy para adelante. Pero sí, estos últimos años a mí me parece que sí, yo tengo que decir, hay ciertas luchas que se dan que no son por ideas, sino porque sos mujer. Y al principio era mucho esto, que invadíamos un espacio. Pero ahí la Iglesia del Río de la Plata era genial, porque con la presidencia de Rodolfo Reinig no había, digamos, esto de que había una corriente al principio, fines de los 70, principios de los 80, de decir, cuando vos tengas hijos, vas a tener que renunciar, y ese tipo de cosas, ¿no? Eso la IEP no lo permitió de ninguna manera, y así que esos fueron los inicios, con mucha presión. Yo siempre lo sentí con mucha presión. Todos los sermones era un examen, todo culto era un examen, hasta que, digamos, todo lo escribía, todo tenía que estar bien, todo tenía que cerrar, hasta que, bueno, esa es una ventaja del paso de los años, me pude liberar de eso. Y eso fue realmente una liberación y decir, yo ya demostré, Karin, y ahora será así. Antes de que continuemos vamos a hacer una pequeña pausa y luego nos vas a seguir contando sobre tu trabajo ya en Argentina. Queremos contarte que ya estamos preparando nuestro último programa del Noti Mujer para este año, así que el próximo 19 de diciembre traspasamos la pantalla para abrazarte y compartir juntas la alegría y los buenos deseos de este tiempo navideño. Te esperamos. Y bueno, después de toda esta etapa, de todo lo que nos has comentado, Karin, me encantaría que nos cuentes en qué parroquias trabajaste, siempre estuviste en Buenos Aires o en alguna otra provincia de Argentina. Se dio así que yo siempre estuve en Buenos Aires. Digamos, primero los casi 2 años de vicariato acá en Martínez, después de volver de Alemania ya como matrimonio, 9 años en Villa Ballester, 11 años en Villa Ballester, y después mi ex marido fue destinado a esta parroquia como pastor de habla alemana. Yo en ese tiempo no tuve cargo pastoral porque, claro, por las distancias y por la familia en el interín
habían nacido nuestros 2 hijos, Cristian y Susana, no era posible, digamos, buscar un cargo pastoral en otra provincia, en otro lugar, y después de trabajar por un tiempo, unos 6 años en la administración de la parroquia, yo tuve un cargo ministerial en la Iglesia Reformada en Buenos Aires, en Las Iras, ¿no? En la Iglesia Reformada en Argentina, en Barracas, durante 7 años y un poquito. Y bueno, ese fue un tiempo muy intenso. Fue en realidad la primera vez donde yo estaba a cargo de un cargo pastoral y no como, digamos, a un medio tiempo o como esposa de pastor. Y ese tiempo lo llevo como un tesoro en mi vida, ese trabajo con los hermanos de la Iglesia Reformada en Barracas. Y en el 2008 se publicó el cargo pastoral de habla castellana acá en Martínez y yo me postulé, y así se cierra un poco el círculo, que ahí donde empecé, ahí voy a terminar mi tiempo de ministerio pastoral, siempre en la gran ciudad. Sí. A mí me encantaría que, haciendo un recorrido por esto que nos has comentado, miremos unas fotos y nos vayas contando, ¿sí? Este es el día de mi bautismo con mi mamá y mi papá, mi hermana Claudia a la izquierda y la bebita Úrsula en la falda de mi madre. Aquí con mi hermana Claudia, la más grande, y como vivíamos en el campo, siempre había muchas flores silvestres y ahí estamos. Más tarde nacieron 2 hermanitas más, Luisa y Gabriela, y acá todas con el uniforme escolar del Colegio San Blas. Y muchos años más tarde, ya todas mujeres jóvenes, las 5 Crook Sisters. Volvemos un poquito atrás en el tiempo. Este es el discurso de despedida cuando me recibí el secundario en el Colegio San Blas, que era un colegio católico del Verbo Divino en Obligado, Paraguay. Después del secundario recibí una beca para estudiar teología en Alemania y aquí estoy en la biblioteca del hogar de estudiantes donde vivía. Bueno, aquí una foto también del tiempo de estudiantes, cuando todo el mundo era joven y cuando parece que todo era mucho más fácil. Después del estudio volví a mi iglesia, a la iglesia del Río de la Plata, e inicié mi vicariato en la parroquia donde estoy sirviendo ahora, aquí con algunas personas de la parroquia, al principio de mi vicariato en el 81. Fui ordenada pastora en la iglesia de Villa Ballester el 17 de agosto de 1986. Soy divorciada, pero cuando mi hija Susana recibió su diploma de médica, estuvimos juntos los 4, mi exmarido Roland Schnell y mi hijo Cristian. Cristian y Susana, la luz de mi vida. Cari, nosotros les comentamos a las mujeres de nuestra comunidad que íbamos a estar charlando con vos, que les gustaría preguntarte, y entonces ahora te vamos a acercar las preguntas que ellas nos hicieron, ¿sí? Okay. Bueno, surgió la pregunta en relación a los sacramentos de sus hijos. Ajá. Por ejemplo, ¿quién los bautizaba a los hijos? Sí, yo en ningún acto pastoral lo hice para la familia. O sea, a mis hijos los llevamos, digamos, al bautismo en la comunidad donde estábamos, y a los 2 los bautizó el pastor Raenich. Pero de hecho, esto de acompañar también una despedida de algún familiar, yo nunca pude hacer eso. O sea, siempre ahí ¿cómo se dice? Me apoyé y lo recibí como un regalo, como miembro de la comunidad y no como pastora. Sí. Bueno, otra de las mujeres hizo una pregunta como mamá, como esposa, que seguramente en parte ya estuviste comentando en nuestra entrevista.
con respecto a qué desafíos tiene la relación entre la familia y el trabajo pastoral. Yo lo viví muchos años como una suerte de desgarro con mucha tensión, con mucha acumulación de tareas. Si bien mi ex marido realmente fue un gran compañero, no había una repartición de tareas tradicional en nuestro matrimonio, pero digamos desde el mandato yo lo sentí con mucha tensión. Yo siempre, cuando estaba en la comunidad haciendo mi trabajo pastoral, yo sentía que tenía que estar en otro lado, y cuando estaba en otro lado sentía que estaba como de alguna manera dejando de lado lo otro. Eso lo sentí muchos años. Eso cambió cuando los chicos se hicieron grandes y ya más independientes, y se terminó prácticamente cuando ellos terminaron el secundario, y ahí, digamos, fue otra etapa, fue liberador de alguna manera, pero sí, lo sentí muchos años, especialmente desde que me quedé sola. Los chicos eran adolescentes, y entonces dejar a los chicos en una edad muy difícil para atender a la comunidad, o dejar a la comunidad, eso lo sentí muchas veces como una tensión muy grande. Sí. Y con respecto al mismo tema, también nos preguntaron que si en los cambios de comunidad, ¿cómo resolvías el tema de la escolaridad de los hijos? Ahí también tuve mucha suerte. Tuve un gran privilegio de parte de nuestro Dios, porque las distancias, por lo menos en kilómetros, no eran muy grandes. Mis hijos, toda su escolaridad la hicieron en el mismo colegio. O sea, en la medida que tuvimos que hacer cambios por mudanzas, yo trataba de que ese cambio no se hiciera, porque y era posible. Por ejemplo, desde Martínez hasta el colegio en Villa Ballester, yo cuando eran chicos los llevaba, y cuando eran más grandes con el colectivo, eso era perfectamente factible. O sea, ese cambio no lo sufrieron ellos. Sí, una pregunta también es el trabajo con las mujeres. ¿Qué trabajos así específicamente con grupos de mujeres ha desarrollado? Al principio de mi pastorado, digamos, la participación y el acompañamiento de los grupos existentes, digamos, en las comunidades. Grupos de mujeres, grupos temáticos, pero también grupos de manualidades, bueno, y todo lo que tradicionalmente había en las comunidades. Pero hubo ahí también un cambio muy grande, que fue a partir de una capacitación que hice a lo largo de varios años sobre temas de violencia doméstica. Esto arrancó a partir, en la Argentina, fuertemente la investigación sobre el tema de la violencia doméstica arrancó después de que Carlos Monzón haya matado a su pareja, Alicia Muñiz, que creo que fue fines de los 80, no recuerdo exactamente. Pero ahí arrancó en la Argentina, y eso es maravilloso porque fue uno de los primeros países del mundo, una investigación sobre el fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Y se rompió el silencio de que todo lo que pasa adentro de la casa es privado y nadie se meta ahí. Y a partir de ahí estuve trabajando mucho con mujeres víctimas de violencia, trabajo durísimo, pero también en dar muchas charlas y escribir artículos y llevar adelante eso. Eso cambió bastante mi óptica y mi pastorado en general. Después estuve, cuando volví a Martínez, nosotros creamos un grupo de mujeres que se llamaba Hacemos Teología desde las Cacerolas. Y bueno, los colegas varones siempre nos cargaban porque pensaban, es un grupo de mujeres que comparte recetas. No soy buena ama de casa, o sea, compartir recetas ahora sí un poco, sino que nos dimos ese nombre por un dicho de Santa Teresa de Ávila,
que decía que la teología empieza en el diario quehacer, o sea, entre las cacerolas. Ahí aparecen los temas teológicos y que se trabajan teológicamente. Ese es un grupo fantástico que ahora, este año, no pudimos reunirnos, pero a lo largo de 12 años nos reuníamos con los más diferentes temas de interés. En realidad, como todo tiene que ver con todo, teníamos temas de la historia, que como ya dije varias veces, es mi tema. Yo soy una historiadora amateur, pero con muchas ganas. Temas de la actualidad, el matrimonio igualitario, el tema de mujeres, de la violencia, de todo, porque todo tiene que ver con todo. Así que ese es ahora bueno, y siempre acompañando a las mujeres en los grupos, que siempre los hay, por suerte, en las comunidades. Karin, qué interesante todo lo que nos has contado. Ay, Creo, sí. sí, lindísimo. Pero antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes brevemente tu experiencia a cargo de la Confederación de Iglesias Evangélicas. Sí, ahí nuestra iglesia es parte de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, junto con 22 otras iglesias más que solemos inscribir dentro del grupo de las iglesias históricas. También hay algunas iglesias pentecostales, pero digamos del primer movimiento pentecostal, ya podríamos decir pentecostalismo histórico. Y eso fue del 2010 al 2012, como primera presidenta de la FAIE. Y bueno, ese fue un tiempo muy intenso, muy lindo, muy fuerte, muy difícil también, pero con un muy lindo equipo. La verdad, trabajando en la junta directiva de la FAIE fue muy, muy bueno. Nos tocó en ese tiempo el tema de la ley del matrimonio igualitario y bueno, las iglesias, por supuesto, tenían muy diferentes puntos de vista y al final de 2 años yo sentí que estaba bien ahí, que digamos, la FAIE nunca se mete en el gobierno de las iglesias imponiendo algún tipo de doctrina, sino que eso es de las iglesias, y hablar con una voz ante el Estado y ante otras federaciones. Yo me sentí muy cómoda en ese lugar, pero también porque tenía compañeros y compañeras muy, sí, muy fuertes, muy, muy bueno, éramos un buen equipo. Lindo. Karin, queremos agradecerte este tiempo, agradecerte este espacio, que todo lo que nos has contado nos pueda, digamos, enriquecer y que lo podamos compartir con todas las mujeres que nos acompañan en este ciclo de Mujer a Mujer. Gracias, Karin. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Yo ya siento que hay tantas cosas importantes que hubiesen valido más la pena meter, pero muchas gracias por este espacio y también, digamos, hacer yo un recorrido en la memoria, eso me pareció excelente y les agradezco. Gracias, Jacqueline. Gracias, No, por favor, Claudia. muchas gracias. Y un saludo muy especial a todas las mujeres que realmente son valientes, somos valientes, eso sin duda.